Martillero y Corredor Público e Inmobiliario de la Universidad del Siglo XXI. Ya estamos en YouTube. Marcela, ¿qué tal? Vamos a darle la bienvenida también a esta nueva charla del Colegio Profesional Inmobiliario. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y le doy la bienvenida a todos los participantes que están aquí. Estaba leyendo para todos un poco la charla que hoy nos convoca, que es Evaluación Inmobiliaria Urbana, cuya disertante, Marcela Agustina Ibáñez, de la cual estaba dándole un resumen de su amplísimo currículum y trayectoria como martillera y corredora pública, en especialidad perita tasador, posttitulada en formación pedagógica para profesionales y autora de varios libros, de elementos de la tasación, directora y coautora del Manual Integral del Tasador, autora del Manual de Evaluaciones Inmobiliarias Urbanas del año 2018 y el nuevo de Manual de Tasaciones Especiales, impresa por la edición de Alberoni Ediciones, ¿sí? Y en edición digital en el Libros Miami USA del 2021, que es la nueva. Y además es docente presencial y virtual en la Tecnicatura de Martillero y Corredor Público e Inmobiliario de la Universidad Siglo XXI. Muy bien, realmente hoy tenemos una disertante de lujo para todos. Ya se han unido unos cuantos espectadores, ya que veo por el Zoom, y supongo, ahora los vamos a ver en el YouTube. Así que muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros desde la provincia de Córdoba. Hoy nos visita. Muchísimas gracias y bienvenida. No, gracias, bienvenida. Claudia, gracias. Desde la ciudad de Córdoba estoy, ¿eh? Ciudad. Desde Córdoba capital. Ciudad, sí. Ciudad de Córdoba capital, señores, así vamos a, no lo sabía, pero lo decía, así que excelente y muchísimas gracias por brindarnos esta charla. Así gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y le cedo la palabra a nuestro presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el corredor inmobiliario, Armando Pepe. Muchísimas gracias, Armando, bienvenidos. Gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, estoy viendo, como siempre, en primera fila a Roberto Arévalo, legendario dirigente inmobiliario, a Cintia Vivo, que están siempre. Veo también al licenciado Leonardo Chaufán. Leonardo Chaufán es uno de los pocos corredores inmobiliarios de nuestro colegio que está licenciado en la UCA, dio la licenciatura en la UCA. Para nosotros, realmente esto de los Zoom, ya muchos de ustedes ya lo saben, empezamos el año pasado, a partir de marzo, a partir que nos pusieron en la cuarentena eterna, empezamos ahí con los Zoom, y a fin de año, cuando hicimos nuestra revista en el mes de diciembre, que todos saben que la pueden retirar del colegio, la revista, cuando Claudia me pasó los números y Daniel Gómez me pasó los números, yo dije, no, esto está equivocado, no puede ser. Entonces lo sumé yo y realmente me sorprendió el número, fueron 111.467 personas que asistieron a nuestro Zoom durante el año pasado, ya sea por YouTube o por Zoom. Y este año ya llevamos, en lo que va del año, más de 25.000 personas que asistieron a nuestro Zoom. Porque no solamente se inscriben y están presentes en los Zoom los matriculados de Capital Federal, sino que por YouTube entran matriculados de todos los colegios del país, de Comodoro Rivadavia, de Córdoba, de San Juan, de Salta, de La Rioja, de Jujuy, entran muchos también, de distintas provincias, a través de los colegios que conforman el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, que es COFESI, donde nuestro colegio tiene el honor de participar. Todos ellos están presentes en forma constante en los Zoom y en las capacitaciones que da el colegio. Alguien preguntaba por ahí si quedan grabadas. Sí, estas charlas, todas las charlas que da el colegio, solamente hubo 2 que no están en la biblioteca, ahora les digo cuáles. Las pueden ver en la biblioteca entrando a la página web del colegio. En las próximas 48 horas ya van a estar cargadas, que es
CPI TV CUSICBA. Entran y ahí tienen todas las charlas grabadas que hemos dado durante todo el año pasado, y esta de hoy va a pasar a formar parte del libro de oro de CUSICBA, porque como presidente del colegio realmente es un honor, un privilegio tenerla a Marcela Agustina Ibáñez dando esta charla, una profesional de la hostia, como dicen en el barrio, muy reconocida en todo el país. Y además, antes de que estuviéramos al aire, ella me decía que la editorial que edita sus libros, Alberoni creo que es el nombre, va a donar un volumen para la biblioteca del colegio, volumen que además tiene el prólogo de ese libro escrito por un matriculado de nuestro colegio que es Jorge Toselli. Jorge Toselli, también un legendario de nuestra actividad, que ha tenido el honor de escribir el prólogo de la revista, del libro de Marcela. Realmente, Marcela, agradecerte, antes de ponerte toda la audiencia a tus pies, agradecerte tu presencia. Sos muy generosa en dar este Zoom para nuestro matriculado y para todo el país. Todo el país te va a escuchar, te va a ver y después va a poder ver las charlas grabadas en la biblioteca del colegio. Así que agradecerte mucho y esperamos que el año que viene se termine esto de la pandemia y que puedas poder dar una charla en vivo en nuestro colegio, en nuestro salón de actos. Dije algo antes, hay 2 charlas solamente que no están en la biblioteca del colegio, que fue la charla del doctor Abati, que por expreso pedido de él no se cuelga en la biblioteca del colegio porque él tiene contratos firmados con otras difusoras de sus charlas y no lo puede hacer, y la que dio el Colegio Público de Abogados también, por expreso pedido del Colegio Público de Abogados, tampoco quedó colgada, la pudieron ver los matriculados que estuvieron presentes en ese Zoom. Así que, Marcela, nuevamente, gracias, abrí tu micrófono y todos los matriculados de CUSICBA te están escuchando y gente de todo el país en este momento conectados y conectándose por YouTube. Gracias, Marcela, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Armando, y por tu intermedio a toda la institución que representas allí en Cava, a los colegiados, a los que se suman, bueno, a este espacio de encuentro con el conocimiento. Yo te agradezco muchísimo la presentación y también, yo te digo, es un honor participar con ustedes en este espacio. Es un gusto personal y no hay duda de que Dios mediante se mejore esta situación, me vas a ver por allá, por el CUSICBA, también para poderlo saludar y sumar todo lo que sea necesario para jerarquizar día a día nuestra función y de esa manera brindar el mejor servicio profesional, bueno, a la comunidad, a la sociedad argentina a la cual pertenecemos. Así que para mí es un honor y un agradecimiento, Armando, por esta invitación. ¿Okay? Muchas gracias. Y también quiero decirte de que sí, yo me siento muy halagada cuando Jorge Toselli me acompaña en el prólogo ya en 2 ediciones, más una información que suma, y quiero aprovechar esta gentileza de ustedes de contarles que también en el otro manual, Evaluación Inmobiliaria Urbana para el Corretaje de Bienes Raíces, allí quien me acompaña es el uruguayo Mario Stefanoli. Y bueno, digamos que para todo lo que es el Río de la Plata, yo estoy honrada y agradecida. Mario, un gran dirigente de Uruguay, creo que es presidente de la UPAP actualmente, ¿no? No sabría decirte, pero sí de las instituciones de Uruguay. Creo que lleva... Creo que es presidente de la Unión Panamericana de Evaluaciones está integrando, sí, algo así. Bueno, cuando ustedes dispongan, comenzamos a ver las imágenes, ¿ok? Y avanzamos en lo que sería este encuentro con una especialidad que el corredor inmobiliario
también lleva adelante. Yo más bien diría que esta actividad de evaluar inmuebles es un contenido innato, propio del corredor inmobiliario. Por allí se pueden molestar otras profesiones que están vinculadas dentro de lo que es el producto o la creación del producto inmobiliario, pero cabe decir de que el corredor es uno de los profesionales que mejor está preparado para poder avanzar en esta especialidad que es la de fijar el precio de una propiedad inmueble. Esta propuesta que yo aquí les acerco para poder llevar de una forma razonada lo que es la investigación, la identificación y juntar todos los elementos que puedan justificar y coayudar a determinar el precio de un inmueble, simplemente es una propuesta que se basa en 3 ejes. Cabe la pena decir de que no es la única alternativa, sino que simplemente es un elemento que aúna como herramienta, pero tengo la plena convicción que base a la expertise de mis colegas perfectamente pueden readaptar y generar, bueno, otras herramientas posibles de aplicar. Aquí va humildemente una metodología basada en 3 puntos para poder tratar la temática de esta especialidad como un rol, una actividad del corredor inmobiliario como evaluador o tasador. Entonces arrancamos con lo que sería la primera placa. Allí Claudia me ayuda, eso te agradezco muchísimo. Se han juntado allí por un inconveniente, debe ser de edición, pero bueno, nos vamos a entender, no se preocupen. El rol del corredor inmobiliario como evaluador profesional. Sí, ciertamente el corredor tiene el conocimiento preciso en 3 aspectos fundamentales que identifican, caracterizan y promueven el estudio de la propiedad inmueble en sí. Sin estos 3 aspectos, que es el jurídico, el económico y el técnico, no podemos llegar ciertamente a definir lo que sería un precio o un valor. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros como corredores inmobiliarios sabemos de qué debemos identificar el objeto. Si bien siempre hablamos de un producto para comercializar e intermediar, en este caso vamos a hablar del objeto de la tasación. El camino de lo jurídico nos indica identificar con precisión lo que nosotros vamos a tasar. ¿Cómo sería esto? Buscar la información del dominio, las referencias que se hacen en cuanto a la descripción en la escritura, tener en claro cómo se visualiza, cómo se identifica esta propiedad inmueble en la plancheta catastral, considerar inclusive las informaciones oficiales del Estado en cuanto a su evaluación fiscal o bases imponibles. ¿Por qué? Porque ciertamente son elementos que nos dan indicios de la valoración, aproximación o referencia. Si bien aún no llegamos al espacio del mercado, pero ciertamente nos dice que contamos con esta serie de información oficial para identificar el objeto. ¿Por qué lo jurídico es muy importante? Porque lo jurídico también condiciona el precio de un inmueble. Fíjense ustedes, si una persona llega a su oficina o empresa inmobiliaria y les dice, necesito que me tase esta propiedad porque, bueno, ya vamos a ver si la pongo a venta o si es la tasación para negociar alguna cuestión de sucesión o algún acuerdo para divorcio, no interesa el motivo, pero ciertamente está solicitando esta tarea. Si esa persona es el titular registral, quien tiene la disponibilidad de título suficiente, lo cual permite hablar de una propiedad que está en condiciones de ser comercializada y por lo tanto perfectamente puede ingresar en el mercado y puede compararse con las otras y tener un precio cierto en el libre comercio, entonces, bueno, jurídicamente es permisible. Pero si de repente viene una persona que no es el propietario, que puede por allí tener un inconveniente jurídico en relación a esa propiedad que ocupa, posee, ciertamente esa problemática va a incidir negativamente en el valor de la propiedad. Hasta en algunos casos
puede llegar a ser un condicionamiento en lo que sería esa posible negociación. Por lo tanto, el precio atribuible no va a ser el mismo, porque está condicionada con ciertas problemáticas. Y fíjense también, si bien hablamos de lo que sería la situación registral, como también otras normativas tan puntuales como pueden ser de la comuna, del municipio, que de repente, por ejemplo, ¿no? Está construida alguna parte o porción de sus mejoras infraganti, porque no hay títulos aprobados, o porque tenía títulos originales y se realizaron mejoras, algunas modificaciones, pero no hay títulos, ni final de obra, ni nada. Hay un condicionamiento técnico que allí está limitando el precio. O bien, de repente, si hay construcciones infraganti, capaz que para poder regularizar la situación del plano sea necesario demoler. Entonces nosotros comprobamos de que no siempre a mayor superficie cubierta, que es mayor inversión en el capital inmobiliario, ciertamente no significa mayor valor. ¿Por qué? Porque jurídicamente es necesario que este objeto de la tasación esté en las condiciones que establecen las normativas, que lo identifican. Entonces nosotros identificamos la propiedad según su dominio, conforme lo que indica catastro en cuanto a su ubicación, planos, en cuanto a las mejoras aprobadas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una dinámica de gestión muy clara. Yo les voy a comentar un caso muy puntual en una época que se dio aquí en Córdoba. Una persona saca un crédito hipotecario para comprar un banco privado para comprar una propiedad, ¿no? Y resulta que compra un lote de terreno y construye. El crédito abarcaba todo. Llegamos a la época de fines de los 90 y la recesión económica se le hizo difícil la situación y tuvo que tramitar refinanciar el crédito. Para refinanciar el crédito, el banco envía un tasador para que ciertamente diga, a ver, el capital inmobiliario está, la inversión está lograda, ¿cuáles son las condiciones? Y el tasador va, se dirige, hace el informe de tasación y logran refinanciar el crédito. Después, bueno, viene otro problema económico. Viene el corralito financiero, situaciones más difíciles que hacen que la persona pierda el trabajo y no pueda seguir cumpliendo con la obligación del crédito hipotecario. ¿Y qué pasa? Llega el momento del remate de la ejecución hipotecaria. Cuando va el oficial de justicia a inspeccionar el inmueble objeto de la subasta, se da con que era un lote libre de mejoras. ¿Y qué ocurrió en ese caso? Ocurrió de que la persona se había equivocado inicialmente al construir, lo hizo en un lote colindante. ¿Dónde está el tema en esto? De que el tasador, cuando fue a verificar ciertamente la inversión del capital inmobiliario allí existente, no lo hizo atendiendo los aspectos jurídicos. Ciertamente, este es el lote. ¿Cómo están los planos? ¿Están aprobados? Esta es la identificación de catastro y toda esa información se arroja ciertamente del aspecto jurídico. Vamos al aspecto económico. El corredor está en la posición de intermediación dentro del mercado plaza. Conoce toda la información económica, su variabilidad, cómo van y vienen los precios, cuáles son las posibilidades, el poder adquisitivo, la variante de una plaza en otra, cuál es la diferencia entre los productos que se venden en distintas zonas, sus características, calidades. Entonces, hay una información sonante y constante, podemos decir, del mercado en donde el profesional conoce a ciencia cierta y de repente también va dilucidando cómo es el movimiento económico en lo que hace a su especialidad, que es el corretaje inmobiliario. Y para la tasación se suma un proceso técnico. No hay duda de que el corredor inmobiliario siempre tiene en su oficina o empresa lo que sería una planilla en donde va recopilando datos o un proceso metodológico que lo ayuda a tener la información del objeto, del producto inmobiliario y de idéntica manera, en muchos casos, también aplica
y logra desarrollar algunas técnicas que coayudan a poder efectuar el cálculo del valor de la tierra, el cálculo del valor de las mejoras, poder determinar depreciaciones, amortizaciones por antigüedad, estado de conservación. Entonces va conjugando una serie de elementos que en muchos casos pueden consistir o no en reglas técnicas o analíticas. Ya vamos a ver en ese caso cuando ahora lleguemos en esta misma placa al punto 3. Entonces, si determina el profesional llevar adelante este rol de evaluador, tiene que comprender que estos tres aspectos sí o sí se van relacionando e interactúan de un modo recíproco. Nadie puede solamente basarse en el aspecto económico o comercial para fijar un precio, sino que también es necesario observar el aspecto jurídico y considerar un proceso técnico metodológico que lo ayude a organizar la información y poder justificar el precio. El conocimiento sobre la tasación es multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? La tasación no es algo atribuible, hablamos puntualmente de la inmobiliaria, no es algo puntualmente atribuible a un arquitecto, a un ingeniero o a un corredor inmobiliario. No, no. Digamos que es ciertamente una especialidad. ¿Por qué? Porque en la incumbencia profesional del arquitecto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El diseño, la estética, la presentación del bien. En la incumbencia del ingeniero, ¿qué sería? La construcción, el presupuesto de valores, la estructura, la seguridad edilicia, etc. Y la incumbencia en el corredor, ¿qué es? La intermediación, la negociación. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno tiene sus propios aspectos que hacen a su incumbencia profesional. Pero también está claro de que el proceso económico en cuanto al valor y los precios, bueno, perfectamente pueden ser arribados de cualquiera de estas profesiones. Nosotros, los corredores inmobiliarios, al estar dentro de este espacio de la comercialización, tenemos pleno conocimiento de estos aspectos, así como los jurídicos también de esos procesos que hacen a la existencia del objeto, del inmueble, del capital invertido allí sobre un terreno. Fíjense en este detalle. Nosotros como corredores inmobiliarios, bueno, no cavamos la fosa para un cimiento o lo rellenamos, generamos la capa aisladora o un muro de mampostería. No. Pero sí sabemos las distintas etapas, las distintas partes de una construcción. ¿Pero por qué? Porque eso ciertamente es el producto que nosotros comercializamos. ¿Por qué? Porque si lo vamos a vender y demás, tenemos que saber a ciencia cierta qué es, cuáles son sus características y detalles, lo cual después lo trasladamos al aspecto comercial. Pero que quede claro que es una multidisciplina y que no es una especialidad que se le incorpora pura y exclusivamente a un profesional en particular. Hoy por hoy, todos, de acuerdo a la expertise de cada profesional, pueden lograr determinar un precio sobre la cosa. La cuestión es estar bien organizados y por eso creo y siento que el corredor inmobiliario cuenta con todos estos elementos. Es una especialidad que tiene dos caminos, un camino subjetivo y un camino objetivo. ¿Qué significa esto? Significa que en el proceso de los tiempos, nosotros hemos podido verificar en el desarrollo de gestión de evaluación de que hay una corriente de evaluadores que de acuerdo a su expertise, conocimiento, fija el precio de una propiedad inmueble en la plena convicción de poderlo justificar con los conocimientos que extrae del propio mercado sin aplicar una regla técnica, lo cual ciertamente es subjetiva porque se ha basado concretamente en las circunstancias de los sujetos, la realidad económica, la posibilidad, el movimiento de la oferta y la demanda. Hay justificación lógica, hay acreditación, el hecho de que por qué se dice tal o cual precio. Y por otro lado, la corriente de tasadores
que es objetiva y que se basa pura y exclusivamente en el objeto de la tasación. Y sobre ese objeto de la tasación aplica técnicas. Allí sí van las técnicas en esta postura, en esta corriente o en esta doctrina. ¿Por qué? Porque acreditan concretamente el precio de una propiedad inmueble sumando los elementos o los componentes que conforman el capital inmobiliario. Hoy, muchos corredores inmobiliarios, ya sea por la trayectoria, el tiempo, muchos años en el ejercicio de la profesión, o bien por los más jóvenes, por su formación académica, cuentan con una información en cuanto a la aplicación de normas técnicas, que son las usuales, las homologadas, las que ciertamente coayudan como una herramienta, lo cual suma a su información y a su preparación para este rol de tasador la posibilidad de los dos aspectos. Ahora bien, si el corredor inmobiliario va a actuar dentro de lo que es la justicia, necesariamente tiene que aplicar técnicas como elementos demostrativos dentro de la prueba. Y si va a actuar como evaluador en el ámbito oficial, también ciertamente deberá regirse por las normas, resoluciones o técnicas aprobadas por la propia institución. Es decir, que cada ámbito o espacio, bueno, tiene un requerimiento especial. Lo cierto es de que el corredor inmobiliario tiene acceso y disponibilidad a toda esta información para poder lograr con total eficacia el desarrollo de esta especialidad que es la evaluación inmobiliaria. Ahora sí pasamos a la segunda placa. También se volvieron a unir algunas imágenes, pero lo vamos a ir aclarando, no hay ningún inconveniente. Hay una dinámica para que nosotros podamos avanzar en este estudio del mercado. Porque si bien corroborado el aspecto jurídico, en donde identificamos el objeto, porque sabemos que jurídicamente sus títulos están perfectos, son suficientes para transferir, no hay ningún problema legal, está dentro del comercio, no hay ninguna límite, está bien, es normal, listo, jurídicamente está claro todo. Técnicamente, bueno, ya sabremos cuál es el proceso metodológico o la técnica de que el corredor o el profesional desee llevar adelante para poder aplicar y demostrar, ya sea subjetiva o bien objetiva, pero siempre bien argumentada, el por qué digo tal o cual precio en todo este trabajo y en toda esta gestión de fijar valores. En esta dinámica del estudio del mercado, dice que es muy importante, fijamos allí como 7 puntos, no significa que sean los únicos, los definitivos, no, es una propuesta metodológica como para poder seguir y como para poder también tener una planilla en nuestra oficina o empresa inmobiliaria para hacer la recopilación de datos y la información. Es necesario, sí o sí, poder sectorizar las plazas comerciales. A ver, ¿cuáles son las características que estas poseen? No es lo mismo la plaza comercial de Ciudad Autónoma a la plaza comercial de la ciudad de Córdoba. De idéntica manera, Ciudad Autónoma con las distintas ciudades dentro de lo que sería la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque cada una tiene sus características, particularidades, idiosincrasias, pero por sobre todo el volumen económico comercial que va conformando la necesidad, la visualización, el interés para que esos productos, conforme la ubicación, sean consumibles, sean apetecibles. ¿Por qué no? En una demanda interesante, en una demanda reducida, pero primero sectorizar, primero tener en claro cuáles son las características, para poder conocer. También es bueno que en esta línea de sectorizar, poder conocer la evolución, cómo se vino dando, porque hay veces que hay sectores que crecen en una determinada época,
Luego vienen que otros sectores comienzan a crecer paralelamente o con una dinámica distinta o con nuevos elementos que logran satisfacer a los consumidores de productos inmobiliarios. Otros quedan totalmente en el tiempo, pero de repente hay sectores que florecen y los cambios generacionales van demandando otros tipos de productos. Entonces, es necesario, como quien dice, visualizar en la generalidad y poder sectorizar las plazas. Muchas veces hay casos en donde, ya después lo vamos a ver en la próxima imagen, en donde se hace una comparación con plazas internacionales. Sí, es cierto, ¿por qué? Porque hay ciudades que por sus particularidades no solamente dependen del consumo propio de los habitantes de ese sector para la compra, ventas de inmuebles, movimientos de valores y precios, sino que también tienen una mirada, dependiendo por allí las distintas actividades que realicen, desde afuera, lo cual por allí genera un cambio importantísimo en lo que serían las formas de cotizar. Es necesario segmentar los productos inmobiliarios dentro de todo este aprendizaje que nosotros queremos tener para poder tasar. ¿Qué significa segmentar los productos? Bueno, está claro, nosotros sabemos de que no todos los productos son iguales, no todos tienen la misma finalidad de uso y asimismo de algunos que tengan la misma finalidad de uso poseen distintas presentaciones. Y les doy el ejemplo. Vamos a segmentar, sí, tenemos productos destinados para el comercio, locales comerciales. Dentro de los locales comerciales tenemos en galerías, sobre las vías públicas o sobre shopping. Vamos al producto vivienda familiar. Tenemos viviendas individuales, pero también tenemos colectivas. Y asimismo en colectivas, dentro o fuera de barrios cerrados, countries. Tenemos sectores industriales, a ver cuáles son las características. Entonces, segmentar los productos inmobiliarios de la plaza en donde uno va a efectuar la gestión o va a buscar la información para fijar los valores. Caracterizar y clasificar el producto. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener en claro que para poder clasificar un producto tengo que saber, por un lado, el destino de uso, cuál es la finalidad y cómo se caracteriza. Se caracteriza dependiendo de la tipología, los materiales de construcción empleados e inclusive la antigüedad. Y ustedes siempre habrán escuchado, tal zona existen estos inmuebles con estas tipologías, pero también se caracterizan por tener una fachada o un diseño arquitectónico coincidente a una época por esto. Entonces, tener esa información nos ayuda también a visualizar este consumo, esta variabilidad de precios, esta necesidad o no que se tiene sobre ese tipo de inmuebles, en este caso usados, porque también la clasificación en todo este proceso del segmento pueden ser entre los nuevos a estrenar o los usados, y asimismo en cada uno poseen distintas particularidades. Entonces yo tengo que conocer y tener al menos la visión general. Nadie dice de que tengamos que puntualizar esta información permanentemente. Si lo logramos, perfecto, mediante un software o mediante alguna información generalizada que podamos coordinar, pero esto significa de que al momento de tasar, al menos tengo que tener estos ejes o estas referencias que coadyuvan para lograr la información. Estudio de ofertas y temporalidad. Esto me parece a mí fantástico, pero bueno, hemos logrado una excelente dinámica de los corredores inmobiliarios, dada las distintas etapas que hemos vivido en cuanto a la evolución de los mercados, casos positivos, casos negativos, recesiones, inflaciones, pero bueno, conocer por allí esas circunstancias nos ayuda también en puntualizar la visión en el objetivo. La temporalidad para la tasación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno tasa o evalúa para un momento determinado.
para un momento determinado y para un mercado dado, porque ya vimos que no todos los mercados son iguales. Esto comprende uno de los principios de la tasación, uno de los principios, y estos principios están por allí vinculados y son coincidentes desde una perspectiva global. Entonces, la temporalidad es coincidente. ¿Por qué? Porque nunca todos los tiempos son iguales. Lo podemos visualizar nosotros diariamente. No era lo mismo el mercado de ofertas antes de la pandemia, este inconveniente que tuvimos con el COVID, dentro o incluso en la pandemia 2020 y este año 2021 con lo que se... Entonces fíjense cómo la temporalidad va marcando características especiales. ¿Por qué? Porque el mercado lleva una evolución que va ligado a una serie de elementos que va desde las inversiones, el poder adquisitivo del consumidor y también políticas del Estado, que es lo que moviliza este motor. De repente, considerar el estudio de las ofertas es como primera medida. A ver, ¿desde cuándo está esta oferta publicada? ¿Cuál es la fecha? Debemos consultar. Yo entiendo y comprendo porque me pasa... Yo creo que debe suceder en todos lados y en algunos casos también me consultan, ¿no? Y bueno, dice, ¿pero qué pasa? La oferta posee estas características, con precios en moneda extranjera. Sí, son los usos y costumbres, lo que estamos observando del mercado. ¿Y qué pasa? El poder adquisitivo no logra satisfacer esa oferta, por eso no se concretan compraventas. Y bueno, se van juntando una serie de elementos. ¿Y qué pasa? Uno tiene que tener la visión y la perspectiva para dar la explicación justa y pueda hacer un real justificativo al momento de fijar precio. Pero tiene que ser con lógica y poder comprender cómo es la situación en la que nosotros estamos. Está claro de que por allí se pueden haber algunas ofertas significativas en su precio y que sabemos que por el momento no son posibles comercializar, por eso observamos y estudiamos el mercado. Y también se comprende la situación del particular que muchas veces dice, ¿qué pasa si yo tengo que bajar mis precios y después, con lo que obtenga, no logre negociar otra posibilidad de similares características? Entonces, ¿pero qué pasa? Allí está la posición del corredor inmobiliario que cuenta con toda esta información, que va estudiando para poder, cuando llegue la determinación del precio, dar el justificativo acorde. Información de cotizaciones. ¿Qué significa esto? Para mí es muy importante por allí unificar el criterio en las expresiones, ¿no? Tasar o evaluar que de acuerdo a las normas o a los principios en Argentina, que están publicados en el Tribunal de Tasaciones de la Nación, tienen el mismo significado. O sea que podemos decir tasar o evaluar para el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que así lo establece en sus normas, dice, tiene el mismo significado, ¿ok? Cotizar es otra cosa. Cotizar, cuando hablamos de cotización, estamos hablando de un precio cierto y concretamente pagado. Entonces, si yo quiero fijarme cómo es la cotización del metro cuadrado de la construcción, está claro que el informe que arrojan los índices es porque ciertamente se ha verificado los costos que se están abonando y se están consumiendo. ¿Okay? Entonces, la cotización versa concretamente sobre precios establecidos y concretados. Ustedes, por ejemplo, cuando van a barrios cerrados, les presentan el producto y les dice los lotes que están cerca del housing, o los que están en la entrada, o los que están cerca de la cancha, todos tienen distintos precios, pero son cotizaciones asignadas de acuerdo al estudio de los cómputos que ellos mismos han generado, pero a su vez han ratificado con la venta concreta del producto. Entonces,
Para hablar con claridad, cuando decimos cotización es porque efectivamente son valores que se han concretado y que sirven como referencia. Entonces, si a mí me dicen, a ver, tengo este informe de cotizaciones que se pudo deducir de acuerdo a la información de los escribanos en base a un promedio de venta o algo por el estilo, sí, es concreto. Ahora si yo digo, tengo este informe del mercado de ofertas, no son cotizaciones, son ofertas y por eso siguen estando en el mercado a la expectativa de poder concretarse. Si bien hay una información generalizada que pueda sentar y acreditar y demostrar, ciertamente son cotizaciones. O sea, es utilizar el vocablo correcto. Ustedes fíjense, cuando entra una cierta cantidad de ganado al mercado de Liniers, ¿ok? Y se genera la venta por subasta, automáticamente se concreta el valor y se publica y se determinan las cotizaciones de acuerdo a esas ventas concretas que se generaron. Entonces, eso es como para poder nosotros visualizar y por allí no confundirnos, porque podemos estar en vinculación con otros profesionales y de repente se presenta la confusión. Si otros se confunden, es un tema distinto. Nosotros escuchamos y respetamos, porque hay veces que todo le dan como sinónimo, tasar, valorar, cotizar, y resulta que no son sinónimos, salvo puntualmente valuar y tasar, que están, bueno, ya detallados en las normas del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Entonces, es necesario que generemos el análisis cuantitativo y cualitativo. Yo hoy vi una publicación del diario La Nación, creo, y también y Profesional, en donde arrojan algunas referencias y dan los porcentajes, dan el análisis. Es más, en una de las publicaciones indicaban la zona, el sector y las características puntuales a la cuestión del mercado inmobiliario. Entonces, tengamos en cuenta de que las informaciones son generalizadas. Por allí, muchas de las informaciones generalizadas pueden llegar a marcar tendencias. Entonces, es oportuno que nosotros tengamos la información. Yo sé que es una ardua tarea, pero estamos en el METIAR. El corredor inmobiliario está en esa posición de poder observar por allí, con la práctica constante que tiene, permanentemente le fluye la información. El tema es tomarse unos minutos para poder analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una tesis fundada del que por qué decimos que este inmueble tiene tal precio. Entonces, si nosotros en estos 7 ejes que a mí me ayudan a ordenar la información, que tengo la plena convicción que mi colega corredor inmobiliario lo tiene presente, que yo no vengo a decir nada nuevo, sino que estos 7 puntos los tiene presente, lo concreto es que cuando lleguemos al final, es decir, el precio es tanto, es porque al menos nos tomamos 72 horas para hacer una revisión de la información general. Esa es la dinámica del estudio en el mercado de valores. Sin dudar, puede haber otros ejes que algunos colegas van incorporando, porque recién leía una de las preguntas, cómo generar una planilla o cómo generar un software que pueda contener esta información y de repente irla sumando para uno tenerla disponible. Y eso ya depende de la organización individual de cada uno de ustedes, pero que es necesario, es necesario. Yo, en el caso en particular mío, participo en un equipo de trabajo que es privado y está dedicado especialmente a esta cuestión de las tasaciones, tanto inmobiliaria en los tangibles como en intangibles. Pero tenemos un plano de investigación que abarca esta información necesaria y también repartida o distribuida para que cada uno pueda analizar los distintos segmentos y cuando se requiere la gestión profesional se pueda disponer. Digamos que son los
las novedades de hoy, los equipos colaborativos de trabajo y, ¿por qué no? Bueno, impulsar las modalidades para poder brindar un mejor servicio profesional. Yo entiendo de que el colegio profesional como el CUCSIVA, a través de esta modalidad que les permite a sus colegiados estar informados, y yo sigo muchas de las invitaciones que hacen y he visto destacados profesionales que suman esta información y este análisis, pues esa es la oportunidad que se debe aprovechar para tomar debida nota de lo que suscita alrededor o en el círculo en donde nosotros estamos parados como corredores inmobiliarios y la determinación del valor del producto que nosotros trabajamos, como es un inmueble. Pasamos a la tercera placa. El desafío del corredor valuador, aquí, impacto COVID-19. Yo les puedo asegurar, y no tengo duda de que Armando y el resto de los profesionales que tienen muchísima trayectoria pueden llegar a coincidir, pero si no coinciden sería bueno que por allí después sumen esa experiencia. Personalmente, yo comencé a tomar conciencia del movimiento económico del mercado, por ejemplo, digo conciencia profesional, en el año 89, porque yo empecé a trabajar en el año 89, me recibí, empecé a trabajar en el año 89, año de la hiperinflación, año muy difícil, muy especial, muchos locales vacíos en el centro de Córdoba, recuerdo. También recuerdo de que un Peugeot 504 en Córdoba valía más que un departamento de un ambiente, o sea, un Peugeot me acuerdo que valía 14.000 pesos y un departamento de un dormitorio, 11.000 pesos. Me acuerdo todas esas cuestiones del desfasaje, bueno, porque ya estaba en el medio profesional. Bueno, una época. Otra época la de la paridad. 1 a 1, otra época la de la recesión, otra época la del corralito financiero y distintas épocas que han generado una dinámica en nuestra tarea profesional que nos hace estar más advertidos, atentos, observadores y recopiladores de información para poder asistir. Para los que son más jóvenes, digamos que es todo un desafío, pero cuando llegas, digamos, a los años de trayectoria, te vas dando cuenta que esta experiencia es bien válida y va sumando a la expertise. Entonces veamos, en este caso en particular que hoy nos toca vivir, bueno, ¿qué es lo que mueve o cómo se mueve esta cuestión de los mercados? Yo aquí marqué algunos puntos de análisis, como para tenerlos como ejes de referencia, si queremos hablar de la evaluación del producto inmobiliario. Entonces, bueno, sí, tenemos que observar los mercados globales. Claro, a mí me interesa saber qué es lo que pasa en España como un eje de referencia, qué es lo que suscita, cómo es el movimiento, cómo se trata. Bueno, mantengo contacto, observo, visualizo también profesionales de allá. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Es distinto a la plaza de Nueva York, a lo que es Miami. ¿Qué es lo que está suscitando? ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? ¿Cómo se da el movimiento? Y bueno, yo estoy en el interior de Argentina, a ver qué pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, vamos observando desde afuera cómo se generan los movimientos, cómo se da el impacto. Vamos conociendo el impacto en nuestro país, el nacional. Hay algunas provincias que marcan un eje, algunas referencias, características particulares, y vamos achicando el círculo para llegar a lo que es la información propia de esta plaza en donde uno está trabajando y tiene que fijar precios. De idéntica manera, si hay que fijar el valor de una propiedad que está ubicada en otra plaza, también vamos a comenzar a hacer un análisis generalizado, porque todo lleva un proceso similar en cuanto a la metodología. Lo único que cambia ciertamente es el producto y la situación,
por allí del mercado según cómo se presente. Entonces, son puntos de análisis necesarios de considerar por el profesional estas referencias de los mercados. Situación económica de nuestro país, variabilidad de los precios y el poder adquisitivo. Y tenemos que hablar concienzudamente en relación a lo que son los valores en nuestro país. Sí, tener en claro, si este es un producto nuevo a estrenar, bueno, sí, el presupuesto ha indicado esto, el final de obra y las características que presenta, dicen, bueno, precio final, valor nuevo. Si hablamos de una propiedad usada, en cuanto a sus mejoras, ver las características, conocer. Argentina, por ejemplo, se caracteriza de que el inmueble usado o la propiedad usada está, de acuerdo a las reglas generales, como un poquito sobrevalorada. Fíjense en este detalle. Si una persona construye una propiedad o tiene una propiedad nueva, de acuerdo a las características constructivas, tipología, categoría, invierte un X capital y logra satisfacer, ciertamente de acuerdo a su target social, bueno, vivir en una propiedad con tales características. Vivió 50 años, ocupó esa propiedad 50 años. Han pasado 50 años, sí, han mantenido reparaciones, reposiciones que han mantenido el estado de conservación, pero podemos decir que la misión del capital inmobiliario está medianamente cumplido. Tenemos que distinguir nosotros entre lo que es el inmueble propiamente dicho, que es el suelo, a las mejoras incorporadas que hacen el capital inmobiliario. Entonces debemos tener una apreciación lógica de que esas mejoras poseen un tiempo, poseen cierto consumo. Está bien, yo entiendo de que las inversiones para reciclar, restaurar y demás suelen ser muy importantes y eso reactivan o revalorizan, pero no se da en todos los casos. Entonces, está claro que nosotros tenemos una idiosincrasia particular en cuanto al inmueble usado. Es más, lo usamos tanto tiempo, queremos un precio residual alto y que después quede parado y así sucesivamente, pero bueno, es nuestra conciencia de ser conservadores en cuanto a ese tipo de patrimonio en particular. Distinto es en Estados Unidos, ya que nosotros hablamos de las cotizaciones en dólares. En Estados Unidos, para poder mantener el mecanismo del consumo, la tipología constructiva es distinta. Lo que se busca es que si se transfiere una propiedad que reactive ciertamente el circuito económico y comercial, se generen modificaciones, remodelaciones, adaptaciones, pero es otra idiosincrasia. Esto está bueno, porque está bueno que nosotros podamos comprender esa diferencia, porque bueno, son características particulares. Lo cierto es que nosotros somos más conservadores al valorar la propiedad con sus mejoras usadas. Entonces, es allí en donde comenzamos a comprender la variabilidad de los precios. ¿Por qué varían? Y de repente podemos tener alguna propiedad usada de categoría que en alguna época generacional fue muy importante y demandada, y hoy evidencia un capital económico importante en la oferta. Y resulta que tenés otras comparables en tipologías en otro lugar, como en un barrio cerrado o en un country, en donde le da la opción al adquirente, de acuerdo a su poder adquisitivo, entre comprar en esa barriada tradicional con un ciclo cumplido o adquirir un producto más nuevo en lo que hoy demanda como característica para las nuevas generaciones. Son algunos detalles, nada más. Yo no les digo que es la última palabra en la cuestión de negocio, pero sí es necesario de que ustedes puedan observar esa circunstancia, porque es lo que permite por allí la justificación de los valores. Y el poder adquisitivo es un eje fundamental, porque cuando se activa la posibilidad de que se adquieran los inmuebles, se activan muchísimas cosas más dentro de lo que es el mercado inmobiliario y, por supuesto, los servicios inmobiliarios. ¿Hay potencialidades?
¿Hay expectativas? Sí, siempre. ¿Saben por qué siempre hay potencialidades y expectativas? Porque la población sigue creciendo. Miren que estoy separando acá el rubro economía, ¿ok? Entonces, la sociedad sigue creciendo, la población crece. Las grandes ciudades crecen necesariamente para poder asistir a este crecimiento poblacional. Y el inmueble es un producto esencial, porque no solamente es algo que es para la comercialización, la renta, el alquiler, no, lleva una cuestión subjetiva mucho más fuerte y valorada en la individualidad de cualquier persona, el hecho de tener un hogar, la casa propia y lo que signifique la tranquilidad para su familia. Entonces, las potencialidades para lo que sería la propiedad inmueble, cualquiera sea su característica o su ubicación, urbana o rural, la valoración es importante, pero ya es una cuestión de condición natural desde el hombre. O sea, fíjense ustedes, nosotros estamos parados en medio de una intermediación o de un negocio que es sumamente importante y que demanda responsabilidad social, más aún en la determinación de los valores de este tipo de capital como es el inmobiliario. ¿Hay impactos de las normas? Sí, es indudable y es inevitable. Las normas muchas veces condicionan los valores que se puedan estar circulando en el mercado. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos a lo que suscita, a lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa la justificación del valor. Porque cuando nosotros justificamos al cliente el valor de la propiedad, mire, por esto, y podemos ser totalmente respetuosos, porque tenemos clientes que hasta ellos mismos ponen el valor de sus propiedades. Podemos ser, pero está bueno que con profesionalismo le brindemos a nuestro cliente un justo valor debidamente acreditado. Bueno, Armando, aquí serían algunos de los ejes que he compartido con ustedes para disparar algunas consultas si necesitan saber. Espero Bueno, que les haya sido de utilidad. brillante, Marcela, y gracias. Mira, una de las preguntas que algunos colegas han estado haciendo es, a partir del COVID, siempre los balcones o patios o terrazas no se consideraban el 100% de su superficie en la evaluación de un inmueble. Ahora son muy buscados los patios, las terrazas, los balcones a través del COVID. Todos los colegas preguntan, ¿se tasa como metro propio de la unidad o se sigue calculando un porcentaje? Yo ya sé la respuesta, pero quiero que vos lo digas. Mira, aquí sabes qué es lo más importante, es saber qué es lo que determina en la identificación del objeto y la tasación, qué es lo que determina ciertamente el impuesto o la tasa, cómo lo contempla. Sí, a lo que es, porque acá en Córdoba, por ejemplo, los balcones entran dentro de lo que es la parte de la superficie propia de la unidad, o sea, en el porcentual. La identifican a la superficie, no como propia, pero sí como común de uso propio o exclusivo. Y eso hace ciertamente a la valoración del mismo. Y la valoración pasa a ser, de acuerdo a las necesidades, como algo sumamente demandado, subjetivo, sobrevaluado o plusvalía. Claro, fíjate, en Capital la habitualidad acá en Cava era que un departamento, un balcón, que era superficie semicubierta, o sea que el balcón de arriba cubría parte de este balcón, se consideraba un 50% de esa superficie. En los patios se consideraba un 30% de esa superficie, se sumaba la propia, aunque sea patio propio, ¿no? Para la tasación. Yo creo que hoy, con la demanda que hay de balcones, de terrazas, de aire que necesita la gente, estamos sumando esa superficie, como decís vos que hacen en Córdoba, que sea propia del departamento, la terraza, el balcón, el patio, el jardín, que sea propio y tiene una evaluación
superior a la que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y hay una cuestión que es más importante todavía, Armando, que deben tener presente los colegas para que no exista discusión, porque para mí es fundamental. ¿Saben qué? Lo primero es identificarlo tal cual lo señala el título y tal cual lo señala el reglamento de propiedad horizontal. Eso es lo fundamental, para que no tengamos, ¿sabes qué, Armando? Discusión en la descripción de lo que implica esa superficie dentro del contexto de la unidad funcional. Entonces, la demanda comercial, atento, bueno, a esto al traslado del trabajo a la casa, el aislamiento y demás, le da la plusvalía por una cuestión subjetiva, pero en sí, en cuanto a la identificación concreta jurídica, es tal cual como dice el reglamento. Por las dudas, ¿viste? Digo eso para evitar Totalmente de acuerdo. Y ahora le contesto yo a un colega que dice, ¿por qué CUSIGBA no nos acredita como tasadores? Nuestro colegio, todos los matriculados lo saben, la única que es un colegio de ley, somos una entidad pública no estatal, lo único que hacemos es otorgar la matrícula y controlar el ejercicio de la profesión de los matriculados. La mayoría de los matriculados que han hecho la tecnicatura universitaria, en su título dice martillero público, corredor inmobiliario y tasador en la mayoría de los casos. El colega ponía por qué así estamos equiparados con los ingenieros, con los arquitectos para hacer tasaciones. Para eso tendrían que tener una carrera de grado, por ejemplo, yo lo mencioné al comenzar la charla al licenciado Leonardo Chaufán, que hizo la licenciatura en la UCA, entonces él sí tiene una carrera de grado y está equiparado con otras profesiones. Los demás tenemos la tecnicatura solamente, pero también todos los matriculados de CUSIGBA saben que tenemos un acuerdo firmado con la Universidad Católica, por la cual nuestros matriculados tienen un descuento importante, no en la matrícula de inscripción, sino en la cuota mensual para poder hacer la licenciatura. No sé, Claudia, si tenés alguna pregunta desde YouTube para... Sí, Marcela. Bueno, yo les comento algo para que se sientan tranquilos también los colegas. Mira, resulta de que, vieron que al comienzo yo les dije de que la tasación es una multidisciplina, ¿ok? Entonces es una multidisciplina. Cada profesión tiene su incumbencia. Por allí los colegios de provincia en el interior del país, cuando nacen, incluyeron esta actividad de esta gestión y la reglamentaron ya dentro de la creación del colegio en particular. No está previsto, colegas, en nuestra ley de fondo esta cuestión que es la 2266, esta cuestión de la especialidad, sino que nos dicen el informe de valor y de allí en más, bueno, se disparan todas las otras posibilidades. Ustedes están en un territorio federal, que también es distinto al territorio de cada provincia, y de repente se rigen exclusivamente por las normas nacionales, que allí puede ser que sea un poco la diferencia entre las posibilidades. Pero el perito da pericia, y la pericia se da en el ámbito de la justicia. Entonces, en Córdoba, por ejemplo, como en otras provincias, para ser perito tasador en el Tribunal Superior de Justicia hay que rendir exámenes de idoneidad, que por eso lo organizan los colegios profesionales, pero ya están previstos por la ley nació así ya en la provincia, exactamente. Esa es la diferencia. Fíjate, Marcela, que aquí en Capital, la Corte de la Ciudad habilitó el año pasado la inscripción de los corredores inmobiliarios para ser peritos judiciales, y hay muchos de nuestros corredores que se han inscrito y que reciben tasaciones para hacer de distintas causas judiciales. Claudia, ¿tenés alguna pregunta desde YouTube? Prende el micrófono porque no te escuchamos. Sí, no. Sí, hay una de la primera hora, diría, ¿no?
de Arana Parera, como dijimos, vamos a leer todas, y aparte quería hacer una mención. Hay varias manos levantadas, y o sea, nuestra dinámica es que si quieren formular alguna consulta, lo hagan en forma escrita, en el Zoom, digo. Muchas gracias. Bueno, como te dije, era de la primera etapa de tu charla, en donde decía, la consulta es esa, ¿qué pasa en el problema, lo plantea así, de tasar en dólares y judicialmente lo toman al valor oficial? Eso crea una diferencia insalvable. Quizás si la quiere formular más, o sea... Perdón, Marcela. Señores, colegas, amigas, amigos, el único dólar que existe es el oficial. El otro es ilegal, el dólar blue. Entonces, el único dólar que existe para la justicia, para las escrituras, para todo, es el dólar oficial. El dólar blue es ilegal. ¿No es así, Marcela? Sí, en Córdoba también. Miren, ya vieron las partes la respuesta. Después pueden decidir, ¿no? Pero para el ámbito de la justicia, uno puede llevar toda la información a su señoría en el despliegue y llegar a un precio en dólar. Pero cuando cierre el dictamen, el tasador le tiene que decir a su señoría tantos pesos. ¿Por qué? Porque la justicia es parte oficial, es parte del Estado, y nuestra moneda nacional es el peso. Es el peso, no queda otra. Es así. Ponele que fuera moneda. Bueno, el peso, va. Sí, Claudia, ¿alguna otra pregunta? Sí. Y la última, ¿sí? Bueno, además muchos agradecimientos, por supuesto, ¿no? Por la clase magistral de Marcela. Si podés repetir la bibliografía, o sea, el manual, de la editorial que habías comentado al principio. Sí, yo justo vi una pregunta allí de que uno de los colegas preguntaba sobre algún modelo de tasación judicial. Entonces yo voy a tratar de pedirle a la editorial para la biblioteca de ustedes los 3 manuales, porque en elementos de la tasación, el que vamos a enviarle a Armando, allí tienen modelos o casos de pericias. Y en el último de tasaciones especiales, allí ya tratamos casos que se han dado en la justicia. Así que ahí van a poder contar en la biblioteca de Cursiva esta información, colegas. Bueno, te agradezco muchísimo, Marcela. Y hemos tenido esta disertación desde Córdoba capital, como dicen los cordobeses. Perdón. Córdoba capital. Mira que yo pienso antes de hablar y trato de evitar la tonada. Bueno, tendríamos que haber puesto de fondo, antes de presentarte, a Rodrigo cantando Soy Cordobés, ¿no? Bueno, Marcela, agradecerte infinitamente Gracias a ustedes. Tu disertación, realmente excelente, la valoramos no solamente nuestra comisión directiva, sino todos nuestros matriculados, y sabés que nuestro colegio hoy se ha sentido honrado con tu presencia y estamos a total disposición tuya para lo que consideres, para el lanzamiento de tus libros y demás. Por favor, repetí los títulos de los libros y le digo a los colegas, en las librerías acá en Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle, en tribunales, están los libros de Marcela, así que tomen nota, ella le va a dar los títulos. Pidan los libros de Marcela Agustina Ibáñez y siempre los tienen acá en esta cuadra. Digo acá porque yo estoy en la esquina de Corrientes y Talcahuano. Bueno, uno es Elementos de la Tasación, 4ª edición. Y allí van a ver en la tapa al colega Toseri, a Jorge. El otro, Valuación Inmobiliaria Urbana. Y allí en el prólogo me acompaña Stefanoli. Y el último, Tasaciones Especiales, que allí me acompaña un colega del Upright Institute de Estados Unidos, que es Wilfredo Cruz Lanaus, también latino, ¿no? De allá. Así que, pero bueno, no te preocupes, Armando, en tu biblioteca van a estar, porque esto hace a nuestra actividad profesional
y a mejorar. Me encantó lo que me dijiste de la justicia federal, me parece excelente, es un paso importantísimo y da crédito a nuestra formación profesional en la especialidad. Eso me pareció fantástica la noticia. Además te cuento, Marcela, nuestro colegio firmó el año pasado, en plena pandemia, un acuerdo de complementación institucional con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que está abriendo los próximos días también para que los tasadores, los corredores inmobiliarios se puedan inscribir en la justicia de la ciudad también para el tema de tasación. Excelente. Bueno, nuevamente, Marcela, gracias, saludamos a todos, que tengan buenas noches. Acuérdense que después de las 20 horas no pueden andar callejeando, así que todos para su casa. Buenas noches a todos. Gracias, chau, Armando. Chau. Buenas noches a todos. Gracias, Marcela, Agustina. Gracias. Realmente impecable tu charla. Muchísimas gracias. Saludos. Por brindar tu tiempo para todos los de la ciudad de Buenos Aires. Ok. Voy a saludar. Hasta el próximo encuentro. Bárbaro. Bien. Éxitos y abrazos. Bárbaro. Muchísimas gracias. A vos. Chau. Hasta pronto. Y donde, bueno, nos ha brindado nuestra corredora Ibáñez, Marcela Agustina, en donde, bueno, veo muchísimos agradecimientos y demás. Así que nos vemos en el próximo encuentro, mañana, jueves, 18 horas. Para el que no se inscribió, puede ya hacerlo. Es de fideicomiso inmobiliario a cargo de la disertación el doctor Guillermo Arturi. Así que los esperamos mañana. Hasta pronto. Gracias, Daniel. Gracias, Agustín, nuestro equipo técnico, que siempre nos está apoyando para que todo esto se pueda realizar. Buenas noches. Cuídense todos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.